cultural y que afecta específicamente y muy duramente a las voces de nuestros poetas y nuestras poetas. Entonces, yo le decía hace un momento al poeta Jorge Rodríguez que la presentación de hoy iba a ser bastante particular porque tenemos aquí a dos profesoras, traductoras que vienen de Azerbaiyán y que participaron en la traducción de los 3 libros que tenemos acá. Hoy, por supuesto, vamos a detenernos en el libro de Jorge Rodríguez, Río Quemado, es una traducción de su libro Río Quemado. Pero ellas han preparado una manera de hacernos entrar en cómo fue el proceso de ese libro, por qué ese libro, por qué esos libros, por qué Azerbaiyán decide hacer esto. Y yo decidí no leer ningún poema de uno mío, que está aquí también, porque voy a tener un protagonismo no deseado que las compañeras han decidido exponer allí con un video y otras cosas pequeñas que traen. Comencemos ya pues. Bask in the sun. We make the world around us a better place to live by introducing new technology and implementing greener energy. We dream big and see our dreams come true. We explore our natural resources with care. We fashion new opportunities to make our lives more exciting. Our past is forever in our hearts. Every house has a story to tell, and every stone a legend to share. We find joy in every new dawn. We find inspiration in the hues and shapes of nature. We rediscover the world around us and happily welcome everyone to Azerbaijan. We remember our poets and wise men's names by heart. We hold their legacies dear. Our journey is only just beginning. There's so much to experience and see. Explore Azerbaijan, a road into the future. Bueno, ¿por qué decidimos mostrar este video? Porque la mayoría de los participantes son latinoamericanos, de los países latinoamericanos, y se conocen su historia y tradición. Pero nuestro país está muy lejos, nos separa una distancia bastante larga. Y por eso quisimos que conocieran nuestro país, que es tan bello, tan bonito, y que invitamos a nuestro país, para descubrir nuestro país. Bueno, me presento, soy Elvira, traductora y la profesora de español. Y mi colega... Sí, yo soy Nargis Madatova, yo también soy profesora de español y también yo soy jefa del Centro de Español de la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán. Estoy un poco nerviosa porque estoy entre tales poetas y escritores como ustedes. Es muy placer hablar ante ustedes. Y yo quiero, antes de empezar, yo quiero transmitir saludos de nombre de la administración, de toda la administración de nuestra universidad a ustedes. Y antes de empezar, quiero dar una breve información sobre la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán. Nuestra universidad primero se fundó como una universidad de pedagogía, pero luego periódicamente desarrolló muchísimo y ahora hay muchas facultades y más de 20 centros culturales y de lenguas en nuestra universidad. Y este año se cumple 75 aniversario de nuestra universidad. Y ¿por qué yo hablo sobre la Universidad de Lenguas? Porque es una única universidad en que se enseña la traducción de la lengua española oficialmente. Y
también yo quiero destacar que nuestra universidad en 2023, en el año, fue destacado como una de las mejores universidades del mundo en la enseñanza de las lenguas modernas. Y también en la Facultad de Traducción se enseñan muchas lenguas como español, francés, alemán. Y quiero hablar un poco sobre nuestro centro. Nuestro centro de español primero se fundó en 2012 con el objetivo de difundir la lengua española y su cultura. Pero con tiempo, como han funcionado muchas embajadas de los países hispanohablantes en nuestro país, y por eso tenemos muy buenas relaciones con estas embajadas, y también colaboramos con ellos para difundir la cultura, la literatura, los dialectos de América Latina también. Y quiero hablar sobre la traducción, cómo surgió esta idea. Como, no sé, ustedes saben o no, este año se cumple 30 años de aniversario de las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y Venezuela. Me parece que esta traducción de estos libros, con el apoyo de la embajada, y yo quiero dar las gracias al señor embajador de Venezuela en Azerbaiyán, al señor Berroterán, porque nos ayudó muchísimo, y me parece que esta traducción de esos libros da impulso al desarrollo de las relaciones y fortalecer las relaciones entre nuestro país y Venezuela. Y otra vez, yo quiero hablar como después de la visita de nuestra querida señora de Ana María a nuestra universidad, nuestros estudiantes les encantó muchísimo. Ellos decidieron que nosotros queremos traducir uno de sus libros. Y en el marco de pasantía, porque en nuestra universidad los estudiantes de cuarto curso, para graduar la universidad, ellos hacen 4 meses de pasantía en la universidad, en el centro y en las organizaciones, en los ministerios, en las embajadas. Y con el embajador hemos decidido traducir estos libros con los estudiantes que hacen pasantía en el centro y en la embajada de Venezuela. Y así surgió la idea, y ahora estamos aquí ante ustedes con estos 3 libros. Muchas gracias otra vez a señora Ana María por esta oportunidad que nosotros podemos asistir a esta feria. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo surgió la idea de traducción de los libros del señor Jorge y de Freddy Ñáñez? Es que durante la visita de nuestro estimado señor poeta Mahir, él participó por primera vez, creo que de nombre de Azerbaiyán, en Festival de Poesía. Él participó en la presentación de los libros, y él vio el interés del público hacia estos libros y pensó, bueno, si el público tiene tanto interés, me gustaría traducir estos libros. Y acercó y preguntó a alguien, ¿cómo puedo traducir? Y le dijeron, bueno, tienes que pedir permiso para hacer eso. Y después hablaron con ustedes y le dieron este permiso, y él pues empezó a traducir. Regresó a Azerbaiyán y expresó su deseo de traducir estos libros. Entonces después nos agrupamos y ya tuvimos 3 equipos. Primer equipo lo organizó nuestra coordinadora con sus pasantes. Segundo equipo tuvimos nosotros en la embajada. Pues como dijo mi colega, nosotros como embajada también cada año recibimos estudiantes de la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán, y pues empezamos este proyecto de traducción del libro de Freddy Ñáñez. Y el tercer equipo era el equipo de señor Mahir, que en aquel momento trabajaba en el Centro Oficial de Traducción de nuestro país. Con su equipo, con sus empleadas, empezaron a trabajar. Entonces pasaron meses, tradujimos los libros y empezó el proceso de redacción, que era bien duro. ¿Por qué? Porque
por la diferencia de las culturas, aparte de diferencia de las lenguas, porque son lenguas totalmente distintas, perteneciendo a varias familias lingüísticas, y por la diferencia cultural que existe entre nosotros, por la traducción de poesía es muy difícil, pero de eso hablaremos mañana. Y así, señor Mahir, de verdad trabajó muy duro en eso, en la traducción, porque los pasantes son chamos que recién graduados. Sí, sí. Bueno, sí. Y tenían muchas dificultades, aparte de lengua de español, tenían dificultades que no entendían algunas palabras. Yo creo que nuestro grupo que trabajaban, tenían pasantía en la embajada, tenían más suerte, porque allá tenemos los nativos, que cada rato podían preguntar, ¿y qué significa esa palabra? Y se ponían a explicar, mira, eso significa eso, eso. Por eso, terminando el trabajo, el señor Mahir empezó a trabajar duro en la redacción de la poesía. Él consultaba con nosotras, también trabajaba junto con su hija, que habla perfectamente español. Y así pues nacieron los libros. Y después presentamos estos libros en la Feria Internacional del Libro en Azerbaiyán, que se celebra cada año en Azerbaiyán, con la participación del cuerpo diplomático, de los invitados especiales, y pasó todo chévere. Tenemos un video. Podemos ver el video de la feria. Me gustaría muchísimo, sí, para que veamos estos videos. Primer video me gustaría ver de la primera visita oficial de señora Ana María, de donde surgieron todos esos proyectos, todas las traducciones. Porque aquí, por ejemplo, es nuestro rector de la universidad, señora Ana María, que visitó nuestra universidad, la administración, la reunión con nuestros estudiantes, donde expresaron su interés de participar en este proyecto de traducción. Sí. Siguiente. Gracias. Otro proyecto también. Otro video también preparativo, cómo empezaron a trabajar, cómo hicieron el proceso de selección, cómo empezaron a leer, a analizar. Y mi colega vino a la embajada para hacer coordinaciones con nosotros, con nuestro embajador. Por cierto, la visita de viceministra, señora Tatiana, también hablamos, durante su visita, hablamos de todos esos proyectos, porque ella presta mucha atención también a los estudios universitarios, y hablamos con ella también, con el rector también, hablamos sobre la traducción de estos libros. Yo quiero destacar que ella también ha regalado muchos libros venezolanos a nuestro centro. Yo quiero agradecer a ella también. Sí, estos libros son muy importantes para nuestro centro, ya que nuestro centro cuenta con muchos libros, pero de poesía latino no tenemos nada. Así que era un aporte grande para nosotros. Esto es un cuadro que pintó nuestro alumno dedicado a nuestro aniversario de Relaciones Diplomáticas. Son los libros. Esto es trabajo preparativo que, bueno, cuando mi colega vino a la embajada para hablar de los detalles, cómo hacemos, cómo empezamos. Por eso pensamos que el funcionamiento de una embajada en otro país no solamente tiene que ver con la política de diplomacia.
Nuestra embajada hizo muchísimo en la difusión de español y cultura venezolana en Azerbaiyán. De verdad, porque organizamos varios eventos dedicados a la cultura y de esa manera nuestra gente, los azerbaiyanos, ya conocen más o menos. Estos son los estudiantes que tradujeron el libro. Esto es nuestro centro, sí, se reunieron en el centro para discutir los detalles. Y podemos pasar a otros videos de nuestra presentación oficial con la participación del cuerpo diplomático acreditado en Azerbaiyán. Quiero decir que nuestra feria internacional es inmensa, es grande y cada año vienen muchos representantes de varios países. Allá tienen oportunidad de presentar sus libros, difundir su cultura. En el marco de la feria organizamos también actividades culturales. Eso. Es todo. Bueno. Bueno, ahora vamos a tener un recital de poesía que va a ser bilingüe, porque va a leer el poeta y Elvira va a leer en su lengua, como pasó hace un ratico con Irán. Agradecer, siempre agradecer la atención, el cariño, el afecto, el amor que pone tanta gente sobre lo más íntimo de la ternura de los seres humanos, que es la palabra escrita. Tengo que confesar dos cosas, tres. La primera es que fue bastante difícil que yo llegara hoy aquí. Estamos pasando una pequeña coyuntura con algunas actividades turísticas de unos indeseados visitantes. Que no es otra cosa que la expresión permanente de la agresión brutal, de la barbarie, de la expresión de lo que es no humano, de la expresión de lo que es destructivo, agresivo, violento y profundamente triste. Yo quisiera, señalando esta primera realidad, la dificultad de poder estar aquí hoy, agradecerle profundamente al pueblo de Venezuela por la fuerza que ha demostrado en esta coyuntura, por la valentía. Yo creo que es mucho más valiente, heroico y demostrador de una gran fortaleza la resistencia que el arrojo. Nosotros estamos resistiendo desde la heroicidad, desde el arrojo, y no tengo ninguna duda de que venceremos. En segundo lugar, confieso también que este libro, Río Quemado, no es un libro que me sea muy grato presentar, por tanto he recurrido a una serie de excusas suficientes, porque además siempre me las creen, para eludir en varias oportunidades la presentación de este libro. Por ejemplo, cuando el libro fue presentado en el lugar de residencia del Río Quemado, es decir, el pueblo de Carora, la ciudad de Carora, donde mi padre nació, fui invitado y dije, yo a Carora no voy ni de vaina a presentar el río Quemado, porque era demasiado dolor revuelto en esos terrones secos que es la ciudad de Carora. Y en tercer lugar, a mí me maravilló la dedicación, el amor que puso tantas personas en un sitio tan distante
como es el caso de Azerbaiyán, para hacer posible que las letras venezolanas se mostraran, se apreciaran, se pudieran acariciar por personas que pertenecen no solamente a culturas completamente diferentes, sino a una lengua que supongo que hace muchísimo más difícil la traducción, porque las raíces y los vocablos y las cosas de la vida cotidiana son completamente diferentes. Más aún cuando hace poco alguien me dijo, un amigo alto de bigotes me dijo, que yo hablaba para adentro, que cuando yo hablaba, la forma en que yo no soltaba el aire, sino que más bien lo retenía. Y yo creo que así no es como yo hablo, puede ser que así hable a veces, sino que así es como yo escribo. Y me di cuenta, me percaté de que yo cuando escribía el aire de la palabra no sale, sino que más bien se retiene. La tercera confesión es que a pesar de que yo eludo por lo doloroso llevar este libro a muchos sitios, o tratar de no estar mucho, cuando noté la forma en que canta el idioma azerí, ¿se puede decir? ¿Azerí? ¿Azerbaiyano o azerí? Azerbaiyano. Azerí suena mucho más bonito. Pero está bien, azerbaiyano. La forma como canta, de manera que un nombre tan común como Jorge lo vuelve tan bonito, con dos X intercaladas, Sorce, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Ah, pero con dos X suena muy exótico. Dije, bueno, esta no me lo puedo perder, pero principalmente no puedo perdérmelo para agradecer a la Universidad del Centro Español de la Universidad de Azerbaiyán, agradecerle a Elvira, agradecerle a Nazis la gran deferencia que han tenido en traducir estos 3 libros. 2 libros de 2 maravillosos poemas, de 2 maravillosos poetas, Ana María Oviedo y Fred Ñañez, y el coleado que soy yo. Voy a leer algunos de los poemas y Elvira va a ir traduciendo simultáneamente para que nos cante en su idioma. Todos ya, las veces que hemos acudido, que siempre nos encontramos los mismos para hablar de las mismas cosas, afortunadamente, porque yo creo que la definición de la amistad es encontrarse cada cierto tiempo personas que ni siquiera tienen por qué llamarse ni preguntarse cómo va la vida diaria, y encontrarse para decirse siempre las mismas cosas, que es la forma más fidedigna de demostrar el amor. Este es un libro que apareció en el marco de la escritura de una novela postergada que yo venía trabajando hace más de 20 años, que fue abandonada por razones que no cabe aludir aquí, y que en algún momento en que apareció de manera cataclísmica la construcción de esa novela, sabía que uno de los pasajes de la novela que tenía que ver con la tortura de uno de los personajes, irremediablemente me iba a topar con la catástrofe de mi vida, que fue el asesinato de mi padre en el año 76 por esbirros de la policía política de Venezuela. Ese proceso, esa situación catastrófica interna, incluso puso en riesgo la construcción de la novela, porque por una parte pensaba que iba a ser profundamente doloroso si soltaba las amarras y me dedicaba a la construcción de ese evento, y por otra parte sabía que no podía ser deshonesto tratando de paliar el dolor de lo que podría aparecer en esas páginas. En ese contexto apareció un libro para mi padre, que es Río Quemado. Es un libro que luego de construido me doy cuenta y me lo hicieron saber que es un solo poema, es un solo gran poema elegíaco, que además de respirar para adentro, tiene la construcción que me sorprendió salmódica, porque pareciera que es como una especie de reiteración permanente de algunas frases que no hacen otra cosa que tratar de
yugular el dolor. Este libro se lo escribí a mi padre y afortunadamente después de que este libro diera la luz, la novela pudo fluir sin tanta dificultad. Paisaje. En las grietas de tu río quemado busco esa sonrisa y la palabra lluvia. Senin yanıp da sönmüş bir avuç küle dönmüş çayının çatlarında Bello suena. Mi padre es de una zona desértica de Venezuela, que es la tierra del estado Lara, en Carora, pero es un desierto diferente al gigantesco paisaje de los Médanos, porque es un desierto ensimismado, es un desierto mucho más pobre que los desiertos llenos de arena y de extensísimos territorios. Es un desierto más espiritual, es un desierto donde el paisaje acompaña a la soledad. Y es un desierto donde lo más que lo visual, lo que define y determina esa zona son las sensaciones, el calor, la sensación de tierra en la boca, la resolana, algún pájaro perdido que de repente canta, las ramas secas de un árbol, los lagartos. Los lagartos vigilan la ausencia de vientos, atienden un susurro que viene del sueño, un fragor de piedras avanza en la noche. Kertenkələlər küləyin yoxluğunu görəndə, yuxunun içindən sözülüb gələn hənirtini, pıçıltını dinləyəndə, daşların uğultusu heç bilmirsənmi necə haray salır hər gecə. Los surcos en su cara son el lecho de ese río que escapó del horror. Üzündəki qırışlar qorxudan, səksəkədən baş götürüb uzaqlara qaçan çayın yatağıdır deyəsən. También es cierto que una cosa que está dentro de mi construcción anímica de Carora es que Carora fue el sitio de donde todos nos fuimos, de donde salió mi padre en busca del martirio, de donde salió mi madre también, y donde todos nos fuimos menos mi abuela, menos la madre de mi padre. Y mi abuela al final terminó confundiéndose con ese paisaje. Y para mí el desierto de Carora son los surcos de su cara, y para mí visitarla a ella era como tratar de recuperar algo que siempre iba a ser imposible de recuperar. El río es la ausencia de río. Esos pájaros cantan sobre nudos de ramas muertas, los párpados de quienes no nacieron y fueron robados a los sueños. Çayın yoxluğudur. Bu quşlar da hər zaman bizə nəğmə oxuyur, ölü budaqların düyünlərindən. Oğurlamış yuxuları qəm qoxuyur onlar bizə, dünyaya gəlməyənlərin göz qapaqlarından nəğmə oxuyur. Gracias. Yo creo que no debemos, o debemos tratar de no ser impúdicos con el horror, pero al mismo tiempo el horror debe ser denunciado, porque si no ocurre, si no existe la mujer o el hombre que hable y denuncie, los perpetradores del horror pueden persistir o en todo caso quedar impunes. Este poema que acabo de leer tiene que ver con un hecho de espanto que me atrevo a compartir con ustedes. En el año 72, mi padre fue capturado por estos esbirros de la policía política, otro sector de la policía política, en este caso la policía militar de Venezuela, de la Cuarta República, y fue salvajemente torturado. Después de 2 semanas de haberlo torturado con saña, con
espantosa negación de la condición humana, nos permitieron verlo. Nos permitieron verlo a mi madre, a mi hermana, que en ese momento tenía 2 años de edad, y a mí, que tenía 6. Nos llevaron a un cuarto muy pequeño. Allí lo trajeron en andas, profundamente adolorido por las golpizas que había recibido en esos días, y nos colocan en ese cuarto, y en el momento en que mi padre intenta tener alguna conversación con nosotros, uno de los esbirros tomó una bomba lacrimógena y la arrojó dentro del cuarto y cerró la puerta. Eso generó, por supuesto, una situación de miedo, de asfixia, de mucha preocupación de mi madre y de mi padre. Ese día le dio a mi hermana la primera crisis de asma que hasta ahora la ha ido acompañando a todo lo largo de su vida. De allí salimos a un hospital desesperado para que pudiera ser atendida. Y mientras atendía a mi hermana en el hospital, mi madre tuvo la pérdida de lo que debió haber sido su 4.º hijo, que fue perdido ese mismo día. Allí el poema de los párpados de quienes no nacieron. Página 26. Hemos venido a inundarnos de olvido, hombres que sueñan con bosques y arañas. Estás en el cauce perdido y miras los nombres que te esperan, tus ojos puestos en otros ojos sin dolor. Biz bu yerə unudulmaq üçün gəlmişik yenə. Xəyalında meşələri düşünür, hörümçəkləri yada salır adamlar. Heç bilmirsən hardan itib getmiş, yoxa çıxmış çayın yatağındasan. Və yolumu gözləyən adlara baxırsan sən hələ. Gözlərinsə gör nə vaxtı zillənib, ağrısız yat gözlərə. Gracias. Esos ojos puestos en otros ojos son los ojos de mi padre que yo he visto en varias oportunidades puestos en otros rostros. Uno de ellos, la cara de mi hijo menor, Lucas Van Troy, que tiene los ojos exactos y el brillo risueño exacto de los ojos de mi padre. Y cada vez que yo noto la mirada de mi padre en la cara de Lucas, le aprieto duro los cachetes. Y él quizá no sabe por qué lo hago. La tierra de Carora es una tierra muy pobre en todo sentido. Los ríos son cauces sin agua, piedras, rocas iridiscentes, pero yo conocí un río, lo que de verdad puede llamarse río, la primera vez que siendo médico rural en Amazonas vi el Orinoco. Y dije, bueno, esto sí es un río. Porque el río Morere o el río Turbio, que son los ríos de Carora, aparecían con su nombre río cuando se desbordaban en esas escasas ocasiones en que habían lluvias torrenciales y la gente decía, bueno, desapareció media Carora porque se desbordó el río Morere, y uno iba a ver el río Morere y era un lecho seco sin absolutamente una gota de agua. Y otra cosa que me impresionaba mucho de esos desiertos de Lara es que hay muchas zonas sin nombre. Allá donde está la mata de Cují, allí hay un caserío, hay un grupo de personas que viven allí. De ahí este poema. No pudimos ponerle nombre a esta tierra, huérfana de tormentas y de verde. Nos despierta aún con el río en las manos y el olor a quemado. Fırtınaların və yaşıllıqların yetim qoyduğu torpağa bir ad verə bilmədik. O hələ də yanğınların qoxusuyla, əllərində izi qalmış daşlarının qoxusuyla oyadır bizi. Esto no es un río, sino una serpiente de piedras encendidas. ¿Cómo llamar a esta cicatriz, a este lecho donde habita el silencio? Bu çay deyil, yalandı. Yanıq daşlardan betər alov dilli ilandı. Nə ad qoyaq bu yaranan qaysağına, bu yatağa nə ad verək? Və necə adlandıraq sükutun məskunlaşdığı bu lal, bu dilsiz yeri? Página 34. ¿Qué vienes a buscar en esta tierra abandonada? El páramo que seré, la flor que se dobla sin nacer,
estamos quietos entre las ramas y te muestro a ti, en mis manos, este trozo de barro salvado del fuego. Sən nəyi axtarırsan tərk edilmiş bu torpaqda? De nəyi? Üstündə çevrə çizacağın çölümü, yoxsa böyün bükük çiçəyi? Ağacların sırasında, budaqların arasında lal sükut. Unut hər şeyi, unut. Qoy sənə əlimdəki o yanğından qurtulan qupquru gil parçasını göstərim. El día que le dijimos a mi abuela que su hijo había muerto, ella tomó las manos de mi madre y le dijo, ¿por qué no me dijiste? Tú me contaste que él estaba mejor. Mi padre iba a tener una pequeña afección gástrica unas semanas antes de su asesinato. Y allí, yo, un niño de 6 años, de 10 años, perdón, noto que cuando mi abuela le está diciendo eso a mi madre, es que no puede comprender la magnitud del horror que significa que un ser humano haya muerto en manos de la tortura de otros seres humanos. Y no podía entender que eso pudiera ocurrir en este planeta, en esta tierra. Este es un río sin cielo ni canto en sus orillas. Te tocas el vientre allí, en el punto duro en que se desvaneció tu hijo. Sahilindən göy üzü görsənməyən, pıçıltasız, nəğməsiz bir çaydı bu. Sanki doğma oğlunu itirdiyin, bətnindəki ən sərt nöqtəyə toxunursan. Página 46. He vuelto a tu río sin cielo a traerte mi corazón líquido. Fúndelo con la tierra del patio. Muerde la sombra de tu cuarto solo. He vuelto a tu iglesia sin campanas ni puertas. Bu dəm sənin səmasız çayına ürəyimi vermək üçün gəlmişəm. Əridərsən onu həyətinin torpağında, sonra da kimsəsiz otağının kölgəsinə dişlərinlə sıxarsan. Mənsə canları və qapıları olmayan kilsənə döndüyüm sənin. Yo creo que los únicos sueños que valen la pena es cuando uno sueña con sus muertos, más allá de que los psicoanalistas tengan una opinión diferente. Pero creo que cuando uno sueña con sus muertos, primero le gana una al destino y en segundo lugar son sueños profundamente reveladores. Yo cada vez que soñé con mi padre, ahorita tengo mucha nostalgia de esos sueños porque hace mucho rato que no sueño con él, pero cuando soñaba con mi padre de manera frecuente, había como una especie de tema recurrente en esos sueños donde él me pedía volver a Carora. Vuelves y no te encuentras. En esta tierra abrasada se detuvieron tus amores. Vuelves a la iglesia, comida por el río, pero no te quedas. La muerte que buscas está lejos. Qayıtmısan, amma tapa bilmirsən özünü. Yandırılmış bu torpaqda sənin sevgin məskunlaşıb. Çayın çeyniyib udduğu kilsəyə qayıdırsan. Qala bilmirsən amma. Uzaqdadır, çox uzaqdadır sənin axtardığın ölüm. Página 56. Este poema se llama Foto. Miras más allá de tu paisaje. El desierto se ha posado en la otra orilla de tus ojos. Dos niños, la delgadez del miedo, te retienen de las manos, pero ya te has ido. Şəkil. Bax bu şəkildəki mənzərənin o üzündə, gözlərinin o biri sahilində səhra görsənir. O yerdə iki uşaq əllərindən bərk-bərk yapışaraq zorla tutub saxlayır səni. Amma sən getmisən artıq.
página 64. Yo creo que este poema es casi que me sentí obligado a escribirlo porque se parece mucho al tremendo dilema que tenía yo en el momento de la construcción de la novela del mar que me regalas. Y creo que es la única intención de denuncia en este libro. Quizás por eso no me guste tanto, pero bueno, me siento obligado a leerlo. No eres ese cuerpo acribillado, no eres ese muñeco roto sobre el metal. Escucha, libre ya, el murmullo del río que fue río, el silbido del pajarito rojo que cuidaste de niño. Ya no eres pasto de las hienas, sino el temblor de la brisa por las tardes. Sən güllələnmiş bədən o qanlı qucaq deyilsən. Dəmirin üstündə sındırılmış oyuncaq da deyilsən. Azadsan artıq. Dinlə. Çayın pıçıltısını, suyun nəğməsini, uşaqkən qayğısını qaldığın o qırmızı quşun cəhcəh səsini. Sən otlaq yeri də deyilsən artıq. Axşamlar əsən isti küləklərin titirləyişisən. Página 72. Quizás ustedes han tenido esta misma sensación, pero en Carora y en Barquisimeto y en toda esa tierra tan amada. Cada vez que encendían los fogones en las casas o en los patios, a mí me daba como la sensación de que cómo era posible de que el fuego se sobrepusiera al fuego, porque la sensación que producía el calor inmenso de la fogata rápidamente se desvanecía en el calor del desierto, en el calor de ese ambiente, y era como una experiencia telúrica esa sensación de el fuego de la fogata acompañando al fuego del desierto. El fuego en el aire nos obliga a caminar doblados, a aguantar el rumor detrás del pecho. Cuando miras, es la tierra del río que nos cubre, el río exiliado del cielo que recuperas cuando callas. Havadakı bu yanğın qasırğası beli bükük vəziyyətdə əyilə-əyilə gəzməyimizi tələb edir. Arxadan eşidilən qulaq eşidən səsküyə dözməyimizi tələb edir. Üstümüzü örtən, bizi görünməz edən bu çayın qurumuş torpağıdır. Sənsə öz susqunluğunla göy üzündən qovulmuş çayını yerinə qaytarırsan. Mi padre fue un niño pobre y generoso que con mucha frecuencia regalaba sus zapatos rotos. Aquí un homenaje a él. Aquí la lata de agua, la caja de 12 colores, los zapatos rotos y la camisa de la escuela. No hay mensaje de pájaros en el desierto. Afuera, el río seco con su destino de borrarte. Budur, bu da su qabı. 12 rəngli qutu, cırılmış ayaqqabı və məktəbli köynəyi. Səhradakı quşlardan heç bir xəbər ətər yox. Çöldə qurumuş çayın aqibətinə bir bax. Yer üzündən siləcək bu tali səni bir vaxt. Lo que más admiro de mi padre, más allá de sus palabras, siempre llenas de fuerza, de combate, de heroísmo. Pero lo que más admiro de él fue el silencio que lo salvó en el momento del tormento. El silencio con el que no confesó, el silencio con el que salvó a sus compañeros. Es tuyo el silencio de esta hora, tuya la noche que se abre en el cauce del sueño. Le pides al pobre río que nos cuide. Bu saatın sükutu səninkidir. Səninkidir yuxunun axarında əriyən gecə. Nə mənası var axı bu miskin çaydan, bizi inadla korumağından? Bueno, y en algún momento hay que despedirse. Caminamos hasta aquí para poner
algo de ceniza en cada boca, a sentir de nuevo el gusto de los espejismos. Este es el sabor de las partidas, el humo entre los dedos. Muchas gracias. Biz bura hər ağıza bir ovuc kül qoymaq üçün gəldik. Miracların dadını yenidən duymaq üçün gəldik. Ağzımızdakı bu dad ayrılığın son vidanın tamıdır. Parmaqların arasından süzülən çay dumanıdır. Quiero hacer además un cuestionamiento público al hecho de que la poeta Ana María Oviedo se fue para Bakú, una de las ciudades más bellas del mundo, sin invitarnos a los otros dos poetas editados. Yo conocí Bakú en el año 19, una de las ciudades más bellas de este planeta, su ciudad amurallada medieval, y una fiesta arquitectónica donde los más grandes arquitectos del mundo están allí con parte de las más bellas de sus creaciones. Así que háganme el favor y la próxima vez me invita a Elvira. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, Nargis, la verdad es que ha sido una preciosa noche. Gracias, gracias. Yo he estado en muchas presentaciones de Río Quemado, pero la de hoy fue, ¿verdad? Tú me has acompañado, ustedes nos han acompañado. Yo aquí casi no puedo hablar. Gracias a todos.